La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Carpeteo religioso en los Estados Unidos. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos brindas a pesar de nuestra debilidad, del cuidado y sostén que tienes con tus hijos. Gracias por tu gracia, tu perdón, tu misericordia y tu invariable amor. Te doy gracias también, Padre, por la oportunidad que nos brindas en esta mañana de advertir a tu pueblo de lo que viene sucediendo. Ayúdanos en la preparación final que todos debemos emprender y que podamos afianzarnos en Cristo para que seamos dignos representantes de Él. Enséñanos a amar como tú nos amas y a compartir el mensaje final con tu poder. Protege a tu pueblo ahora que tu espíritu se está retirando de la tierra y los hombres reflejan cada vez más al enemigo que los engañó. Danos la consagración de Cristo y que Él pueda limpiar nuestro templo a perfección para que more por siempre en Él. Ahora que muchos han edificado fortalezas, Padre, para no aceptar la mayor revelación de tu carácter, te pedimos que obres poderosamente para que te puedan ver en Jesús y puedan desligarse de esas ideas sembradas por el enemigo, para que no te pudieran ver. Usa a tus siervos con poder y para que por medio de tu palabra en la verdad se puedan convencer. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. La gloria y la honra sean siempre a tu santo y precioso nombre. Sí, por toda la eternidad. Amén. Reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 y 12, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 10, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a finalizar con segunda de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 12 al 15, donde allí nos dice la santa palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que todo lo soportan por ser fiel a Jesús. En el programa de hoy vamos a estar examinando cómo van preparando el ambiente para que finalmente se desencadene la persecución profetizada en las Sagradas Escrituras, utilizando medios como el carpeteo religioso en los Estados Unidos. A lo mejor muchos de ustedes no estén muy familiarizados con el término carpeteo. Por lo tanto, lo voy a explicar en el sentido que lo estaremos utilizando en el programa de hoy. Pues hace décadas atrás, en la Isla del Encanto, en Borinquen, los nacionalistas o independentistas, los que anhelaban la independencia de Puerto Rico, que había sido cedido por España a los Estados Unidos como un mero botín de guerra, eran vistos por los dos partidos principales de mala gana por el pecado imperdonable de buscar la separación del rico tío Sam. Entonces comenzó lo que acá conocemos como un carpeteo político, porque supuestamente eran extremistas. Lo que hacían algunas instituciones puertorriqueñas, especialmente como la policía, era que los identificaban, los fichaban y les abrían un expediente o una carpeta para recopilar información acerca de estos individuos, los cuales eran en ese sentido vigilados por el Estado. De ahí viene el término carpeteo político. Pues hoy estaremos mirando algo similar que está sucediendo actualmente, pero en el aspecto religioso. Sí, mis queridos hermanos, actualmente la administración Biden tiene alrededor de 55 agencias gubernamentales que están implementando este tipo de acción en contra del ciudadano. Y en unos momentos entraremos en más detalles sobre esto que viene pasando. Pero quiero aprovechar la ocasión para presentarles algo que había mencionado el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera Romero, que está sucediendo hoy delante de nuestros ojos. En una de sus charlas sobre la metodología jesuita, Alberto explicó cómo los jesuitas infiltraban todas las esferas de la sociedad, no solo las denominaciones. Me refiero a las diferentes instituciones, empresas y agencias para que en el momento adecuado pudieran trabajar para lograr la supremacía que había perdido el Papa en la Edad Media, mediante un apoyo de parte de todos los sectores de la sociedad. Ahí tenemos la razón por la que todo esto se está desarrollando y la mayoría ni cuenta se da, porque ven un apoyo por todos lados, lo cual es el gran peligro del catolicismo, que muchos no echan de ver. La gente no sabe que el católico en cualquier nación es católico primero. Su lealtad es a Roma antes que a su país o conciudadanos. Por eso usted notará que cuando llegan al poder implementan lo que beneficia a Roma, aunque fastidie a la provincia, el estado o a la nación. Bueno, teniendo eso en mente, volvamos a la temática de hoy. Les dejo saber que la fuente de información para la que hoy estaremos divulgando es un artículo publicado por Steve Warren de CBN News o el Christian Broadcasting Network News, que en español sería las noticias de la red de radiodifusión cristiana. Y les dejo saber, mis queridos hermanos, que pueden buscar el enlace de esta noticia en inglés en la descripción. Y la noticia es específicamente del 4 de febrero de este año, en su página cibernética. El artículo lleva por título
desprecio hacia los estadounidenses que priorizan la fe. 55 agencias estadounidenses ahora rastrean solicitudes de exención religiosa. Esto es un detalle que debería llamar la atención al ciudadano de una nación donde hay supuesta libertad religiosa. En el artículo, Steve nos deja saber que se está realizando un esfuerzo generalizado dentro de la administración Biden para crear listas especiales que rastreen a los empleados federales o solicitantes que busquen exenciones religiosas. Como pueden ver, esto implica directamente a los empleados federales y a los que soliciten un empleo federal. No implica ahora mismo a la población en general, pero este acto discriminatorio debe ponerle los pelos de punta a cualquier ciudadano de esta nación norteamericana, como a los adventistas del séptimo día que residen ahí. Y si usted piensa que no, permítanme continuar con la noticia. Según el Liberty Council Action, o el Consejo de Libertad en Acción, o la LCA por sus siglas en inglés, una organización legal que promueve la libertad religiosa, la santidad de la vida humana, la familia y el gobierno responsable, entre otras cosas, nos deja saber que 55 departamentos y agencias dentro de la administración de Biden han creado 57 cambios de reglas para permitir el rastreo de los empleados federales que buscan diferentes tipos de exenciones. Ahora, noten algunos de los cambios que rastrean estas agencias y departamentos. Creo que les van a interesar. Noten, algunas de las reglas se aplican a las exenciones de las vacunas contra el COVID-19, o sea, a los que por razones religiosas piden la exención. Pero no terminan ahí. Otras rastrean todas las exenciones, como un empleado o solicitante que busca alojamiento o acomodo para no tener que trabajar en sábado o domingo. Como ven, este cambio es muy significativo y les voy a explicar por qué. Porque en la terminología utilizada en las reglas modificadas en inglés se hace la diferencia al especificar Sabbath como el día de reposo bíblico o Shabbat, en vez de Saturday, el séptimo día en el calendario secular. Lo que nos deja saber que los empleados o solicitantes que pidan acogerse bajo esta exención lo hacen porque guardan el santo sábado de Jehová. Esto nos deja saber que aquí se señala a un grupo de cristianos o creyentes en particular, los guardadores del santo sábado, ya sean judíos, mesiánicos o adventistas del séptimo día. Los críticos están haciendo sonar la alarma porque plantean serias preocupaciones sobre las violaciones invasivas de la privacidad por parte del gobierno federal, ya que está grabando y almacenando permanentemente datos religiosos y médicos sobre aquellos que buscan exenciones. Lo que quiere decir que están violando los derechos del ciudadano por llevar a cabo su agenda inconstitucional. La LCA citó estos dos ejemplos. La Oficina de Derechos Civiles y Diversidad del Departamento del Tesoro dijo que su base de datos documentará todas las solicitudes y denegaciones de exención religiosa. Rastreará y mantendrá información sobre las creencias religiosas de un solicitante, así como la resolución informal de disputas de cada persona. También registrará correspondencia, notas de respaldo y documentación e incluso registros de conversaciones orales en cada persona que solicite una exención.
Esta base de datos rastreará y registrará este nivel de información para todos, desde antes del empleo, durante el empleo actual o anterior, o para los asistentes a un evento en particular. Pueden ver cómo se están extralimitando en sus acciones invasivas y a qué grado están llevando a cabo el abuso del poder. Todo esto es un aviso de lo que viene por ahí. Y ciertamente ya no habla como cordero, ahora está hablando ciertamente como dragón. Además, la rama más grande de la milicia, el ejército de los Estados Unidos, ya no se contenta con registrar la preferencia religiosa de sus empleados. El ejército está combinando esta información religiosa con datos biométricos como huellas dactilares y fotografías digitales. Realmente estamos viendo una metamorfosis asombrosa en esta nación supuestamente democrática, lo que nos deja saber que se acerca lo que fue profetizado sobre ella en su etapa final. Como había informado las noticias de la red de difusión cristiana el mes pasado, una pequeña y oscura agencia federal emitió un aviso público sobre una nueva política que indica que el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para armar una base de datos que contenga los nombres de los estadounidenses que afirman una objeción religiosa a tomar la vacuna contra el COVID-19. Todo este escenario va anunciándonos un futuro deterioro craso de las libertades de los ciudadanos de esta nación, y todo con el fin de asegurar una maquinaria que pueda lidiar con los religiosos que se opongan a los cambios venideros, por servir a Dios con los dictados de su corazón. El Daily Signal, o la señal diaria, una publicación de noticias de The Heritage Foundation, o la Fundación del Patrimonio, informó por primera vez que se estaba proponiendo un nuevo sistema de registros en el Pre-Trial Services Agency for the District of Columbia, o la Agencia de Servicios Previos al Juicio para el Distrito de Columbia. La PSA, por sus siglas en inglés, afirma en su sitio web que es la agencia federal responsable de recopilar información sobre los acusados recién arrestados y preparar las recomendaciones consideradas por el tribunal al decir las opciones de liberación. La agencia anunció la creación de un nuevo sistema de registros que almacenará los nombres y la información religiosa personal de todos los empleados que hagan solicitudes de adaptación religiosa para la excepción religiosa del servicio de vacunación exigido por el gobierno federal. Tras su reportaje inicial en la señal diaria, Sarah Parcell Perry y Giancarlo Canaparo revelaron que al menos 19 agencias federales en total, incluyendo 5 agencias a nivel de gabinete, han creado o propuesto estas listas de rastreo para solicitudes de exención religiosa. La lista incluye el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Transporte y el Departamento del Tesoro, por nombrar algunos. Parcell Perry y Canaparo señalaron que, como el empleador más grande de la nación, con más de 4 millones de empleados civiles y militares, el gobierno federal ha recibido decenas de miles de solicitudes de exención religiosa.
Ahora parece que un número creciente de agencias federales están manteniendo y preservando los nombres de esas personas, la información religiosa, la información de identificación personal y otros datos almacenados en listas en múltiples agencias gubernamentales. Mis queridos hermanos, todo apunta a que vamos de regreso a la época del oscurantismo y que la nación está implementando cambios que la llevarán de defensora de derechos a un futuro perseguidor. Algunos representantes republicanos recientemente le escribieron al presidente Biden condenando sus nuevas prácticas perniciosas en el gobierno. En la misma le dejaron saber que se ha descubierto que su administración no ha limitado su extralimitación ejecutiva a la agencia de servicios previos al juicio, pues los informes de la señal diaria han confirmado que al menos 19 agencias federales en total, incluidas 5 agencias a nivel de gabinete, han creado o han propuesto crear listas de rastreo para las solicitudes de exención religiosa para sus empleados del mandato de vacuna contra el COVID-19. Le comunicaron que la mayoría de los avisos no explican cuánto tiempo la agencia planea almacenar los datos. ¿Por qué la agencia necesita compartir los datos entre las agencias federales o por qué la agencia necesita mantener los datos más allá de una decisión de otorgar o denegar la solicitud de acomodo religioso de un empleado? Aquí se referían a los que no quieren trabajar en sábado. También le expresaron que su administración no ha ofrecido ninguna justificación válida para estas bases de datos intrusivas que solo se utilizan para atacar a los estadounidenses que han rechazado una vacuna contra el COVID-19 debido a sus convicciones religiosas. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que el Papa quiere que todos se pongan la vacuna por el bien de los demás. Por lo tanto, vemos a quién quieren complacer y honrar cuando llegan a estos límites. ¿Han escuchado el dicho? Los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Pues noten lo siguiente, el presidente del Consejo de Liberación en Acción, Matt Staver, dijo: la IBM creó una base de datos del pueblo judío en Europa. Usando esta base de datos, los nazis pudieron identificar a los judíos y prohibirles el empleo público y luego privado. Esta base de datos es lo que permitió a los nazis reunir a los que serían el blanco para los guetos y los campos de concentración. El gobierno federal ha comenzado su propia base de datos sobre estadounidenses creyentes. No podemos permitir que esto suceda. No podemos permitir una base de datos federal que clasifique a las personas por su religión o estado médico. ¿Qué posible bien se puede lograr con estas listas gubernamentales? No puedo pensar en uno. Termina la cita de Matt. Wow, pero qué dato interesante. Ahí podemos ver cómo ellos unen esfuerzos para lograr los objetivos de Roma. IBM es una corporación estadounidense fundada en el 1911, pero colaboró con la venta de tecnología que ayudaría para llevar a cabo en Alemania uno de los genocidios más terribles de la historia. Y como les funcionó a las mil maravillas, ahora lo están poniendo en práctica nuevamente, pero en los Estados Unidos. Pero para un blanco mucho mayor. Esto no nos debe sorprender, mis queridos hermanos, pues es y ha sido su modus operandi, como lo expuso Alberto Rivera Romero. Pero no saben que el Dios Altísimo del cielo frustrará sus planes y de esta no se van a volver a levantar. Y para obtener nuestro galardón
tendremos que enfrentar esta encrucijada. No es tiempo de amilanarnos, sino de aferrarnos al Eterno. Alabado sea su santo nombre. Mis queridos hermanos, la sierva del Señor nos dice, el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero esto cambiará. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos. Hay una constante suplantación de la verdad de Dios por medio de teorías y falsas doctrinas de origen humano. Se están emprendiendo movimientos para esclavizar las conciencias de los que quieren permanecer fieles a Dios. Los poderes legislativos estarán en contra del pueblo de Dios. Cada alma será probada. Ojalá que fuéramos como pueblo sabios para con nosotros mismos y que por medio del precepto y el ejemplo impartiésemos esa sabiduría a nuestros hijos. Cada posición de nuestra fe será examinada. Y si no somos estudiantes concienzudos de la Biblia, arraigados, fortalecidos y firmes, la sabiduría de los grandes hombres del mundo nos hará descarriar. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 515, el párrafo 2. Despierta, pueblo de Dios. Al ver estas cosas pasando, debemos reconocer que ciertamente el Eterno lo permite para que nos acerquemos más a Él, mientras Él se retira de la tierra. Elena nos advierte al decir, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 11, el párrafo 1, y Elena nos sigue diciendo, en el último gran conflicto de la controversia con Satanás, que Jehová los reprenda, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Mis queridos hermanos, eso es lo que viene. La cita la pueden encontrar en El Deseado de Todas las Gentes, la página 121, el párrafo 3. Pero entonces nos da lo que debemos hacer en este oportuno momento, al decir, la seguridad está en abandonar todo apoyo terrenal y aferrarnos a la mano del que levantó y salvó al discípulo que se hundía en el mar tormentoso. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, la página 551, el párrafo 2. Con la implementación de tácticas como estas listas de rastreo y de identificación, ellos piensan asegurar su victoria. Y como ya hemos visto, muchos han ido cediendo para no ir en contra de la corriente. Pero mis queridos hermanos, en esta mañana te digo, suéltate confiadamente en los brazos del Altísimo y ve separándote de este mundo y de todo lo perjudicial. Porque ciertamente veremos el brazo del Todopoderoso cuando de estos engañados del diablo nos proteja hasta que Cristo nos venga a rescatar. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre,
del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.